Lo último que vi fue su silueta, parada bajo la luz del sol, justo antes de que las piedras cayeran estrepitosamente. Esto te mantendrá caliente, dijo, con la voz baja y casi cariñosa, como si me arropase para dormir y no estuviera sellando mi tumba. Y luego vino la oscuridad, no solo la ausencia de luz, sino una negrura sofocante y aplastante que se metió dentro de mí y se enroscó alrededor de mis huesos. Después llegó el silencio, pesado, absoluto, y luego, el frío, un frío más profundo, que no venía de las paredes de piedra a mi alrededor, sino de darme cuenta de que Charles me había dejado morir. 15 años, eso duró nuestro matrimonio, 15 años de compartir tazas de café, viajes por carretera, aniversarios que poco a poco se volvieron obligaciones. Éramos compañeros, o tal vez solo yo creía que lo éramos. Yo siempre fui la científica, la que tenía tierra bajo las uñas y minerales en sus sueños. Charles era el hablador encantador, marketing, presentaciones, inversionistas, la cara del encanto, la voz que sabía exactamente qué decir, hasta que ya no, hasta que se quedó en silencio. Debería haberlo notado antes, la forma en que empezó a mirarme como si fuera una carga, no una compañera, la forma en que callaba durante la cena cuando yo hablaba de mis investigaciones, o que nunca me preguntara por qué mi último descubrimiento significaba tanto, no solo para mí, sino para todo el campo. Encontré vetas de tantalio y niobio en lo profundo de las montañas Sierra Nevada, metales estratégicos raros, enterrados bajo siglos de tierra olvidada, que valían millones, quizá más. No pensé que eso le importara, pensé que estaría orgulloso. Cuando le mostré el mapa por primera vez, sonrió, dijo que debíamos ir a verlo juntos, solo nosotros dos, como en los viejos tiempos. Recuerdo haber reído, pensando que tal vez estábamos encontrando nuestro ritmo otra vez. Él hizo las maletas, yo llevé los mapas. El viaje hacia las montañas fue silencioso, pero no desagradable. Recorrimos bosques que se volvían ámbar con el otoño temprano. Señalé formaciones rocosas. Él asintió cortésmente. Llegamos al inicio del sendero al mediodía. El lugar era remoto, a unos 200 metros cuesta arriba a pie. Había marcado la entrada de la cueva 5 años antes, durante un sondeo previo, pero nunca tuve tiempo para explorar más. Ese día sentí algo eléctrico en el pecho, la emoción del descubrimiento y, quizá, algo parecido a la confianza. Charles cargaba 2 mochilas, la mía ligera y la suya más pesada de lo necesario. No pensé en preguntar por qué. La caminata tomó alrededor de 1 hora. Yo iba adelante, deteniéndome de vez en cuando para revisar la topografía. Charles iba unos pasos detrás. Cuando llegamos a la meseta, señalé la boca oscura de la cueva. Ahí, dije sin aliento, es donde empieza. Los locales la llaman el Valle de la Viuda. No te preocupes, es solo folclore. Él no rió. Adentro, el aire era fresco y metálico, como monedas viejas y tierra húmeda. Encendimos las linternas de cabeza. Mi pulso se aceleró mientras avanzaba más profundo. Pasando los dedos por la pared, ahí estaba, una veta negra brillante en la piedra, tantalio, rico e intacto. Me apreté la garganta. Tenía razón, susurré. Esto es. Me agaché cuidadosamente, recogiendo muestras, etiquetándolas una a una. Detrás de mí, escuché a Charles dar un paso atrás, luego otro más, el crujir de sus botas. No me volteé, debería haberlo hecho, pero estaba absorta en el momento, hasta que él llamó. Nat, dijo suavemente, ven aquí, quiero mostrarte algo. Algo en su tono me detuvo. Me giré despacio, guardando las muestras en su estuche. ¿Qué es? Sonrió, no una sonrisa cálida, sino una que hiela la espalda. Solo ven. Me acerqué. La luz de su linterna titilaba sobre las paredes irregulares detrás de él. Me alcanzó, me atrajo hacia sí. Te amo, susurró en mi oído, apretando mi cintura. Lo sabes, ¿verdad? Me quedé sin aliento. Charles, ¿qué haces? Se apartó lo justo para mirarme, con los ojos más oscuros que jamás había visto. Lo siento. Entonces vino el empujón, rápido, calculado. Mi espalda golpeó fuerte la pared de la caverna y, antes de que pudiera gritar, él giró y corrió hacia la salida. Me levanté de un salto, gritando su nombre, tropezando con rocas y polvo. Fue entonces cuando lo escuché, el primer crujido de piedras cayendo, luego otro, y después el estruendoso rugido cuando la entrada se desplomó en una tormenta de granito y grava. Corrí hasta que mis manos toparon con la piedra, sólida, inmóvil. Golpeé con los puños, grité hasta que me dolió la garganta. Charles, ¿qué diablos haces? Abre esta maldita cueva. Silencio. Luego su voz, sorda, calma, casi amable. Siempre amaste más tus piedras que a mí.
Natalie, ahora puedes quedarte con ellas para siempre. Se había ido. Apoyé la frente contra la piedra, respirando con dificultad. Esto no podía ser real, él no podía saberlo. No, no podía, no Charles. No después de todo, pero aunque me lo decía a mí misma, sabía la verdad, había calculado cada movimiento. Desde el segundo en que salimos de Elkmont, ese era su plan. Me desplomé en el suelo, el haz de la linterna titilando sobre las paredes húmedas y brillantes de la cueva. Más adentro, el agua goteaba constantemente, marcando el tiempo con un ritmo cruel. 15 años de matrimonio terminados en un acto frío y deliberado de traición. Me enterraron viva y nadie sabía que estaba allí, o eso creía. No sé cuánto tiempo estuve allí, minutos, horas. El tiempo no se comporta igual cuando estás atrapada bajo tierra, cada sonido se amplifica. Cada silencio se vuelve infinito. Me forcé a respirar para mantener la calma, pero mi mente no dejaba de correr. Pensaba en todo, mi equipo en el instituto, el comité de subvenciones esperando noticias, mi hermana que no sabía nada de mí hace semanas, y Charles, siempre Charles. Mis manos temblaban mientras manipulaba la linterna, ajustando el haz de luz. Me quedaba tal vez medio bote de agua y un par de barras de proteína en la mochila. No se suponía que estaría mucho tiempo fuera. Solo un escaneo rápido, una actualización. No esto. La luz alcanzó algo adelante. No era roca ni cristal, era movimiento. Me congelé ahí, a unos 6 metros. Una figura apareció lentamente en la luz, alta, de hombros anchos, con una barba tupida y ojos agudos y alerta que atraparon los míos como acero. Por un momento, no pude moverme. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que la cueva misma lo repetiría en eco. ¿Quién eres? Mi voz se quebró del susto. Él no se inmutó. Solo levantó las manos, con las palmas abiertas. Tranquila, dijo en voz baja. No estoy aquí para hacerte daño. Se puso a la vista por completo, mostrando un farol viejo en la mano izquierda y un cuchillo de caza colgado en el cinturón. Su ropa estaba gastada, pero funcional, una chaqueta de lona, jeans desteñidos y botas pesadas cubiertas de barro. No era alguien que uno esperaría ver en una cueva sellada o en cualquier otro lugar. Realmente, me llamo Elías, dijo, y creo que tú y yo tenemos un problema en común. Me apoyé contra la pared, aún agarrando la linterna como un arma. ¿Cómo demonios entraste aquí? Hay otra entrada, respondió, y una salida, pero no es fácil. ¿Vives aquí?, pregunté, aún procesando lo que veía. Más o menos, asintió levemente. Hace 3 años que me fui de las montañas. Este lugar es tranquilo, más seguro a su manera. Lo observé, tratando de leer su expresión. No había amenaza en su tono, pero algo en esa calma me inquietaba. Has lastimado todo, dijo él, dudando un poco, luego asintió, la mayor parte. Lo suficiente para saber que tu marido no va a regresar. Apreté los puños. Intentó matarme. Elías bajó la mirada. Apretó la mandíbula. La gente hace cosas horribles cuando está desesperada, pero eso fue calculado. Se acercó y se arrodilló junto al montón de piedras caídas. No solo te atrapó aquí, bloqueó el único túnel por donde entra aire respirable. Tenemos que movernos pronto. Me quedé sin aliento. ¿Movernos a dónde? Hay un sistema de cámaras más adentro. Llevo años mapeándolas. Una conecta con un río subterráneo. Ese río llega a la base de la sierra, pero el paso es estrecho, húmedo y peligroso. Necesitaremos equipo, comida, luz. Pero es nuestra mejor oportunidad. Parpadeé. ¿Por qué me ayudarías? Me miró a los ojos. Porque estuve del otro lado, del lado donde alguien en quien confías desaparece. Había algo crudo en su voz, algo que no conocía aún, pero que sentí. Durante un largo momento no dije nada, solo miré al hombre que apareció de la sombra, sin dar explicaciones, pero ofreciendo supervivencia. Finalmente, asentí. Empezamos a caminar. El túnel se estrechó, obligándonos a ir en fila india. El aire estaba frío y húmedo, con olor a agua mineral y algo más antiguo, casi metálico. Me concentré en los pasos de Elías adelante, firmes y decididos. Tras unos 10 minutos, entramos a una cámara más grande, iluminada tenuemente por su farol. Era una habitación, o lo más parecido a una. Bajo tierra, había estantes hechos de madera flotante con comida enlatada, herramientas, linternas, y un saco de dormir enrollado en una esquina. Un fogón cuidadosamente construido bajo una ventilación natural. Bienvenida a mi humilde cueva, dijo con sarcasmo, dejando el farol. No es mucho, pero cumple su función. Miré alrededor, sorprendida. Has vivido aquí 3 años. Después de perder a mi familia, respondió en voz baja, agachándose junto al fogón.
No quedaba mucho por qué quedarse, no pregunté más, me senté lentamente en uno de los taburetes improvisados y crucé los brazos. Dejando que la gravedad de todo volviera a mí, se supone que debía estar trabajando. Dije con voz plana, él se ofreció a acompañarme, dijo que sería romántico, solo. Nosotros, sin equipo, sin distracciones, Elías miró, pero no interrumpió, pensé que estábamos volviendo a conectarnos, continué, pero él trajo equipo para sellar la entrada, cuerdas, herramientas. Lo planeó por el descubrimiento, Elías preguntó, asentí, el sitio que encontré vale miles de millones, metales raros, él vio signos de dólar, yo vi ciencia, Elías avivó el fuego. Y la luz pintó su rostro con destellos dorados, tuviste propósito, él. Escape, lo miré, y ¿qué viste cuando me encontraste en la cueva? Sus ojos atraparon los míos. Una razón, no respondí, no pude, el calor del fuego comenzó a alejar el frío de mis dedos, pero no de mis pensamientos, me quedé en silencio, escuchando el ocasional estallido de brasas y el goteo del agua que resonaba detrás de nosotros. Me pasó una taza de té, hecho de hierbas silvestres, lo tomé con mano temblorosa. Saldremos antes del amanecer, dijo Elías, necesitaremos todo el tiempo que podamos. Miré dentro de la taza, ¿crees que lo lograremos? Su voz no titubeó, tenemos que lograrlo, y por primera vez en horas. No me sentí sola, salimos de la cámara antes del primer rayo de luz. Elías había empacado todo con silenciosa eficiencia. Comida enlatada, filtros de agua, baterías de repuesto, cuerdas y una lona impermeable enrollada. Llevaba una pequeña mochila con mis muestras selladas dentro. Parecía ridículo pensar en piedras después de casi morir, pero ahora eran más que simples muestras, eran pruebas. La prueba de que Charles no solo me traicionó, intentó robarme, matarme, borrarme. Avanzamos lentamente por los pasajes estrechos. Mi cuerpo aún dolía por el impacto de la caída y mis músculos protestaban con cada paso. El haz de la linterna rebotaba en las paredes, iluminando vetas minerales que brillaban como fantasmas en la oscuridad. Hay un espacio para gatear más adelante, advirtió Elías, unos 5 metros. Se estrecha, y tendrás que mantener la calma. Si entras en pánico, detente y grita. Tragué saliva, la claustrofobia nunca había sido un problema para mí, hasta ahora. Él fue primero, deslizándose por el hueco con la facilidad de quien lo ha hecho cientos de veces. Bajé el cuerpo y lo seguí, con la respiración agitada, el sonido de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Háblame, susurré, ronca. ¿Qué quieres saber? Cualquier cosa. Dime por qué viniste aquí, por qué este lugar. Silencio por un momento. Mi esposa se llamaba Lie, dijo, y nuestra hija Sophie, tenía 9 años, era brillante y amaba los caballos. La piedra fría presionaba contra mi pecho, pero su voz me ayudó a concentrarme. Estábamos de excursión en las cascadas. Una luz cayó de la nada. Yo estaba entrenado en rescates, conocía el terreno, pero estaba demasiado lejos, unos 6 metros. Me estremecí. Fueron enterrados antes de que pudiera llegar a ellos, continuó. Cavé durante horas con las manos desnudas, hasta sangrar. Encontré primero su collar, luego su botita pequeña. El estómago se me apretó, pero no dije nada. Dejé mi trabajo después de eso. Lo dejé todo. Vine aquí porque pensé que si podía vivir donde el silencio fuera lo suficientemente fuerte, quizás la culpa dejaría de resonar. Salimos a otra cámara. Jadeé, entre alivio y por la extraña belleza a nuestro alrededor. Las paredes estaban cubiertas de estalactitas largas y delicadas. Sus puntas brillaban con humedad. El suelo estaba lleno de charcos minerales que ondulaban. Elías se volvió hacia mí. ¿Estás bien? Asentí. Sí, gracias por hablar. Lo necesitaba. Hablar aleja el pánico, dijo simplemente. Seguimos avanzando. Cuanto más íbamos, más cambiaba el aire, más frío, más húmedo. Lo sentí antes de oírlo. Un murmullo bajo, profundo y constante. El río, dijo Elías. La cámara se abrió abruptamente a un saliente irregular que daba a un río subterráneo, negro y de corriente rápida. El sonido del agua rugiendo llenaba el aire, rebotando en todas las superficies. Elías señaló hacia la pared lejana. Hay un sendero en la cresta que sigue el río. Avanzaremos por ahí unas horas. Luego cruzaremos por un paso estrecho. Miré el agua. Parecía aceite, espeso y salvaje. Alguien ha salido por ahí. Solo yo, dijo él. Y ahora, espero, tú. Descendimos con cuidado, poniendo cada paso con precaución deliberada. El saliente era estrecho, a veces apenas ancho para una bota. A veces Elías tenía que volverse y ofrecerme la mano, ayudándome a mantener el equilibrio mientras bordeábamos salientes húmedos y resbaladizos. Odiaba cuánto tenía que depender de él. Siempre había sido yo la persona a la que miraban en la montaña, en el laboratorio,
en la junta directiva, pero ahora mi vida dependía de la mano firme de un desconocido, cuando llegamos a una parte más ancha del saliente. Elías me dio una barra de proteína y una cantimplora, nos sentamos a descansar. ¿Crees que ya le habrá contado a alguien?, pregunté. A Charles, se quedó en silencio un momento, probablemente ya movió ficha. Les habrá dicho a todos que fue un accidente, que intentó salvarte. Miré el agua. ¿Crees que alguien creería eso? Creerán lo que les convenga, dijo Elías, a menos que les des una razón para no hacerlo. Apreté la mandíbula. Se la daré. Él me observó en silencio. Todavía tienes las muestras. Toqué mi mochila. Impermeable e intacta. Bien, las necesitarás. Pensar en enfrentar a Charles de nuevo me ponía la piel de gallina, ver su cara arrogante y calculadora. Saber que estaba allá afuera manejando la historia mientras yo sangraba en la tierra, pero no había vuelta atrás, había sobrevivido, eso significaba algo. Elías se levantó y extendió la mano. Todavía nos queda un largo camino. El sendero se estrechó de nuevo, obligándonos a caminar en fila india. El río rugía a nuestro lado. En un punto, el camino desapareció por completo, y tuvimos que vadear con el agua hasta los muslos, pegados a la pared. Mantente cerca de la roca, instruyó Elías. Usa los apoyos. Camina de lado, no hacia adelante. Avanzamos centímetro a centímetro. El frío atravesaba mi ropa, cada músculo de mis piernas ardía, los dedos se me entumecieron mientras agarraba la roca. Cuando nos subimos de nuevo a la piedra seca, temblaba sin control. Elías me dio una toalla seca de su mochila y preparó un pequeño calentador bajo una delgada manta milar. Aquí descansaremos, dijo. 10 minutos, me acurruqué en silencio, con los dientes castañeando, la mente acelerada, y luego, en voz baja, dije, gracias. No respondió de inmediato, solo se sentó a mi lado, lo suficientemente cerca para compartir el calor, lejos para respetar el espacio. Eres más fuerte de lo que crees, dijo al fin. Me volví para mirarlo. Tú también, sonrió apenas. Pero fue la primera vez que vi esa sonrisa llegar a sus ojos. Allá adelante estaba el final del túnel, quizá luz, quizá viento, quizá canto de pájaros. Pero por ahora, solo existía esto, dos extraños en la oscuridad, caminando hacia algo que ninguno podía nombrar. Cuando llegamos al punto de cruce, el cielo sobre nosotros había dejado de existir hace rato, solo quedaban el río, la roca y el eco de nuestras respiraciones. Elías se detuvo en un estrechamiento donde el agua presionaba fuerte contra ambas paredes, formando un túnel lo suficientemente ancho para arrastrarse. Tendremos que pasar por debajo, dijo en voz baja. Miré la corriente. El agua era negra y turbulenta, como si estuviera viva. ¿Qué tan lejos? 5, quizás 6 metros, es un nado apretado, pero ya lo he hecho antes. Yo iré primero. Asegúrate de que esté despejado. Vacilé, y si no lo está. Sus ojos se fijaron en los míos. Lo está. Sé reconocer las señales. El flujo del aire, cómo se transmite el sonido. Hay luz y oxígeno al otro lado. Lo puedo sentir. No estaba segura, le creía, pero también confiaba en él. Empacó nuestras cosas en bolsas impermeables, las envolvió 2 veces y las ató bien fuerte. Luego puso una mano en mi hombro. Mantén los brazos cerca. No luches contra la corriente. Déjate llevar hasta que sientas la pendiente. Nada hacia arriba y allí estaré esperándote. Y entonces se fue, deslizándose bajo el agua con un buceo de práctica, desapareciendo en el estruendo. Me quedé sola. Pasó 1 minuto, luego 2, conté cada latido, cada eco. Las paredes parecían cerrarse. Apreté los puños para evitar que temblaran. Nada de él. ¿Qué pasa si algo sale mal? ¿Qué pasa si se equivoca? ¿Qué pasa si un chapoteo rompe el silencio? Elías emergió al otro lado, empapado pero sonriendo, levantó la mano y gritó por encima del ruido. Despejado. Te toca. Respiré hondo 1 vez, 2, y salté. El frío me golpeó como un puño, el pecho se me apretó, el mundo desapareció entre burbujas y fuerza. La corriente me arrastró hacia un lado, me torció, me empujó hacia adelante. Luché contra el pánico. Mantuve el cuerpo recogido, la cabeza baja. Los segundos se hicieron horas. Luego sentí un movimiento hacia arriba. Pateé con fuerza, desesperada, los pulmones gritaban, y luego aire. Los brazos de Elías me sacaron del agua y me pusieron sobre la piedra firme. Jadeé, tosiendo, temblando, pero viva. Lo lograste, dijo, envolviéndome con una manta seca alrededor de los hombros. Reí, aunque sonó como un sollozo. Pensé que había muerto. No hoy, dijo, y algo en la forma en que lo dijo me hizo sentir firme de nuevo. Descansamos un rato en una caverna seca, compartiendo las últimas barras de proteína. El aire olía distinto aquí,
menos rancio, más abierto, encima de nosotros. Pensé escuchar pájaros, miré a Elías. ¿Qué crees que está haciendo Charles ahora mismo? Él se detuvo, preparando la mentira perfecta, asentí lentamente. Siempre fue bueno con las palabras, siempre supo cómo darle la vuelta a algo para sacar ventaja. Probablemente les dijo, se resbaló, dijo Elías, que hizo todo lo posible por salvarte. Apuesto que ya está de vuelta en Elkmont dando entrevistas con una sonrisa de héroe, entonces les contaremos la verdadera historia. Reanudamos el viaje, subiendo por estrechos pozos y pasillos húmedos que olían a resina de pino y minerales. Mientras avanzábamos, imaginé cómo sería entrar al pueblo otra vez, ver su cara cuando apareciera, no como un fantasma, sino como una verdad inevitable. Unas horas después, llegamos al túnel final. La luz entraba a través de una gruesa cortina de enredaderas, filtrada y dorada. Elías apartó la vegetación, dejando que yo pisara el aire libre primero. El sol tocó mi piel como algo sagrado. Entrecerré los ojos para que se acostumbraran. El bosque a nuestro alrededor estaba vivo, agujas de pino bajo mis pies, viento entre las hojas, el sonido del espacio abierto real. Giré lentamente, respirando el aroma de cedro y aire frío de montaña. Las lágrimas llenaron mis ojos antes de darme cuenta. Elías se unió a mí, parpadeando contra el sol. Bienvenida de vuelta, dijo suavemente. Empezamos a bajar la pendiente. Desde ese punto, pude ver la cinta de una autopista y el débil contorno de Elkmont. Anidado en el valle, el humo salía de chimeneas, parecía pequeño, distante, ordinario. 3 horas después, polvorientos y doloridos, llegamos a las afueras del pueblo. Me sentí como una extraña entrando en el sueño de alguien más. La gente nos miraba, debíamos parecer fantasmas, con la ropa rota, cubiertos de polvo, ojos demasiado abiertos. Primero encontramos la cafetería local. No sé por qué, quizá porque necesitaba algo real. El olor a huevos fritos y café barato fue suficiente para anclarme, pero lo que me detuvo fue el parpadeo de un televisor en la pared lejana. Ahí estaba él, Charles, en la pantalla. Estaba frente a una cabaña. La reconocí, nuestra cabaña, vestido de negro, hablando al micrófono, con ojos solemnes. Fue un accidente, decía. Estábamos explorando una nueva sección cuando ocurrió el derrumbe. Intenté salvarla. Hice todo lo que pude. Lo miré, con el corazón latiendo con fuerza. La camarera notó que me había quedado congelada y frunció el ceño. Señora, ¿está bien? Elías dio un paso adelante. Hay un sheriff en el pueblo, ella señaló. La estación está a 2 cuadras, al final de la calle principal. No esperamos. Cuando llegamos a la estación, temblaba. El oficial de turno nos miró al entrar, sin saber qué pensar de nuestra llegada. Soy Natalie Vega, dije, y necesito denunciar un intento de asesinato. Esa frase cambió todo. Nos llevaron a una sala aparte, llamaron a otro oficial, tomaron declaraciones, les mostré las muestras. Elías contó su versión, la línea de tiempo, las palabras exactas que Charles dijo antes de sellar el interior. El sheriff, un hombre fornido con ojos cansados, nos miró a ambos y dijo, esto ya no es local, contactaremos al condado. Asentí. Hazlo rápido. Está moviéndose con el descubrimiento. Probablemente ya haya registrado un certificado de defunción. Como para confirmarlo, el sheriff tecleó algo en su computadora y maldijo. Lo hizo. Hace 2 días ya pidió la herencia de la propiedad intelectual como cónyuge. Cerré los ojos un segundo. Entonces tengo que demostrar que estoy viva y que fue mi descubrimiento, no el suyo. Tienes más que suficiente, dijo Elías a mi lado. Abrí los ojos y lo miré. Por primera vez en 4 días, creía que podía tener razón. A la mañana siguiente, desperté con una camisa de franela prestada y unos jeans que no me quedaban. La habitación del motel olía a cedro viejo y lejía, pero después de 3 noches en una cueva, bien podía ser el Riz. Elías había tomado la habitación de al lado. Golpeó la puerta una vez justo después del amanecer. Ya lo organizaron, dijo. ¿Dónde? En el sitio estarán los detectives del condado, también los inversionistas. Él cree que está a punto de cerrar el trato. Asentí. Entonces vamos a arruinarle el final. Tomó 2 horas volver a las montañas. Las autoridades lo habían preparado todo. Oficiales de civil, cámaras ocultas, vehículos marcados justo fuera de la vista. Viajé en silencio en el asiento trasero de un patrullero sin marcas. Miraba por la ventana los caminos serpenteantes y los árboles que casi se habían convertido en mis marcadores funerarios. Charles no tenía idea. Desde detrás de un matorral vi su jeep estacionado cerca del sitio. Otro SUV negro estaba cerca. Probablemente los inversionistas. Pude oír su voz antes de ver su cara. Reía, encantador,
moviendo las manos con ese ritmo familiar de vendedor. Dios, era bueno. El detective Morgan se recostó en su asiento a mi lado. Que hable primero, cuando escuchemos suficiente. Actuamos, cuando demos la señal. Tú sales adelante, asentí una vez, no temblaba. Pensé que lo haría, fuera de vista. Un micrófono oculto captaba cada palabra. Fue duro, decía Charles. Ella era brillante, apasionada. Pero el derrumbe fue brutal. Apenas salí con vida, hice todo para sacarla. Pero las rocas eran inestables. Hizo una pausa. Su voz se quebró un poco, murió haciendo lo que amaba, y ahora solo quiero honrar su legado. La voz de un inversionista llegó por el feed. Lamentamos mucho su pérdida. El informe preliminar muestra un rendimiento mineral prometedor. Una vez que se apruebe la herencia, estamos cerca, respondió Charles. Solo falta el papeleo final. El detective se inclinó. Susurró algo al radio. Tiempo, dijo. Abrí la puerta del coche y pisé la grava. El ruido de mis botas asustó primero a los pájaros, luego a los hombres. Charles giró a mitad de frase. Su rostro se puso blanco. Blanco de verdad, no pálido, blanco fantasmal, ojos abiertos, boca entreabierta, respiración atrapada en el pecho. Hola, Charles, dije con voz firme. Él retrocedió un paso. Natalie, sorprendido de verme, caminé hacia él lentamente, consciente de él. Silencio absoluto a nuestro alrededor. Los oficiales detrás de mí se desplegaron en silencio. Imagino que ya empezaste a planear mi funeral. Vi la entrevista en la tele. Muy emotiva. No entiendo, tartamudeó él. Tú, hubo un derrumbe, lo causaste tú. Interrumpí. Trajiste cuerdas, herramientas, bloqueaste la única salida y me dijiste, y cito, estas rocas deberían mantenerte caliente para siempre. Se puso pálido. Tenemos un testigo, dijo el detective Morgan, adelantándose. Tenemos pruebas físicas, tenemos grabaciones. Charles Vega, estás arrestado por intento de asesinato de tu esposa, Natalie Vega. Uno de los inversionistas murmuró algo entre dientes. Charles no puso resistencia, solo se quedó ahí mientras lo esposaban, mirándome como si hubiera salido de su peor pesadilla. Quizá así fue. Al dejarlo pasar, intentó una última vez. Natalie, no debía ser así. No, dije suavemente. Me enterraste y pensaste que nadie encontraría la verdad, pero la verdad ya estaba en las paredes, solo no sabías que tenía voz. Los oficiales se lo llevaron. Me quedé quieta, pensé que sentiría victoria, reivindicación, pero solo sentía cansancio. Caminé de regreso al SUV. Los inversionistas no me siguieron. Uno intentó hablarme, algo sobre reevaluar contratos, una posible colaboración. Le levanté la mano y seguí caminando. Más tarde, mientras aseguraban el sitio y llegaba la prensa, encontré a Elías junto a la línea de árboles. Se apoyaba contra un árbol, brazos cruzados, observándome. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Ya está hecho. No del todo, dijo suavemente, pero lo peor es. Miré una vez más hacia la entrada de la cueva, el mismo lugar donde Charles intentó acabar conmigo, y ahora era solo un montón de piedras, solo geología, solo materia. Él no ganó, ni siquiera entendió lo que intentaba robar. ¿Alguna vez te has preguntado?, le dije a Elías, si algunos lugares eligen protegernos, incluso cuando las personas no? Él inclinó la cabeza. No creo que sea el lugar, creo que son las personas que te encuentran en él. Lo miré, y por primera vez desde la cueva, me permití realmente sentir lo que había pasado. Había vivido, había sido salvada, y tal vez, había sido vista. El aire era fresco esa mañana, con un toque de escarcha y promesa. Estaba en el borde de Widow's Hollow, viendo cómo los primeros rayos de sol se derramaban en el cañón. El montón de piedras que una vez me atrapó ahora yacía en silencio, tan inofensivo como cualquier roca caída. Detrás de mí, Elías desempacaba nuestro equipo, doblando lonas y guardando botellas de agua. El bosque a nuestro alrededor se movía, los pájaros llamaban, las agujas susurraban con la brisa suave. Se sentía vivo. Respiré hondo, saboreando el pino y la posibilidad. Durante tanto tiempo, este lugar había sido mi prisión, luego mi camino hacia la supervivencia. Ahora parecía un umbral, una línea entre lo que era y lo que podría llegar a ser. Me volví hacia Elías. Su barba atrapaba la luz, sus ojos eran claros y firmes. Gracias, dije suavemente, por todo. Él se encogió de hombros, casi tímido. Tú hiciste lo difícil. No, insistí. Viniste cuando nadie sabía que estaba aquí, me guiaste cuando pensé que nunca volvería a ver la luz, confiaste en mí. Él encontró mi mirada. Lo hice porque creí que mereces vivir. Mi corazón latió con fuerza. Vivir, más que solo respirar. Recordé cómo me hundí en ese arroyo helado, creyendo que la oscuridad sería mi final, pero algo dentro de mí se negó a rendirse, y él honró esa negativa.
Deberíamos regresar, dije. Tengo que recuperar mi vida, asintió. Lo que necesites. Caminamos lado a lado por el sendero. Cada paso más ligero que el anterior. En el área de estacionamiento, mi SUV de alquiler esperaba, cubierto de polvo, pero listo. Abrí la puerta trasera y cargué nuestras mochilas. Luego me volví hacia él. ¿Vendrás?, pregunté a Elkmont, al instituto. Él hizo una pausa. Sus ojos se perdieron en la carretera serpenteante. Nunca pensé que dejaría estas montañas. Tragué saliva. Lo sé, pero tal vez ya es hora. Me miró de nuevo, con una sonrisa lenta formándose. Por ti, lo intentaría. Las lágrimas me picaron los ojos. Toqué su brazo, sorprendida por el calor del contacto humano después de días en el frío subterráneo. Gracias, susurré. Condujimos en un silencio cómodo. El coche era una burbuja contra el mundo. Cuando llegamos al pueblo, las calles estaban tranquilas, los locales en sus rutinas matutinas. Sin saber el drama que se había desarrollado en la montaña, aparqué en un pequeño lote junto al Instituto de Geología. El edificio lucía igual, pero yo me sentía diferente. Adentro, el director Ramírez me recibió como a una milagrosa sobreviviente. Me estrechó la mano y me felicitó por las pruebas presentadas. En la oficina trasera, firmé papeles que restauraban mi nombre en el descubrimiento. El peso de certificados de defunción falsos y reclamaciones de herencia falsas desapareció bajo el sello firme de la verdad y la justicia. Más tarde, Elías y yo caminamos por pasillos llenos de muestras de rocas y mapas minerales. Le mostré el laboratorio donde analicé por primera vez las vetas de tantalio, la sala de conferencias donde ahora presentaría mis hallazgos. Él escuchó con genuino interés iluminando su rostro. Este es tu mundo, dijo. Me honra verlo. Reí ligera y libre. ¿Y tú, dónde perteneces ahora? Lo pensó y respondió, en algún lugar entre el silencio de las cuevas y el latido de la humanidad. Tal vez aquí contigo. Mi aliento se detuvo. No era solo gratitud, ni lástima, ni conveniencia, era algo más profundo. Una elección de avanzar juntos hacia lo incierto porque habíamos caminado a través del miedo y la traición y habíamos salido más fuertes. En las semanas siguientes, volví al trabajo de campo, esta vez con un equipo completo, protección legal y planes para una extracción sostenible. Elías permaneció a mi lado, ofreciendo evaluaciones de seguridad y talleres de supervivencia para los nuevos reclutas. El instituto renombró el descubrimiento como Vega Wedge en reconocimiento a mi trabajo. Acepté el honor con orgullo silencioso. Una noche, después de que el laboratorio se había vaciado, Elías tocó a mi puerta sosteniendo 2 tazas humeantes de té. Afuera, el crepúsculo se desvanecía en estrellas. Me uní a él en el balcón. He estado pensando, dijo, ofreciéndome una taza, en lo que viene después. Tomé un sorbo, saboreando el calor, y él encontró mis ojos. Quiero quedarme a construir algo contigo. No sé nada de academia, pero sé de lealtad, coraje y encontrar luz en los lugares más oscuros. Una brisa movió mechones de mi cabello. Sentí mi corazón abrirse como si la montaña misma me hubiera liberado. Me gustaría eso, dije con sinceridad. Él sonrió, alivio y esperanza mezclados en su expresión. Entonces empecemos aquí. Chocamos las tazas y el sonido resonó suavemente bajo el cielo nocturno. Pensé en Widow's Hollow, antes mi tumba, ahora un símbolo de resistencia, y en el hombre que me rescató, que eligió creer en mí antes que nadie. El mundo más allá de estas montañas era vasto e impredecible, pero por primera vez, no tenía miedo. Tenía mi descubrimiento de vuelta, mi voz restaurada, y a mi lado, alguien cuya fe inquebrantable me había salvado la vida. Mientras las estrellas giraban sobre nosotros, susurré una promesa: honrar esta segunda oportunidad, vivir plenamente, nunca dejar que la oscuridad enterrara mi verdad otra vez. Y supe que esto era solo el comienzo.